Ahora sí, nuevamente muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda webconferencia de nuestro curso Gerencia de Proyectos Sostenibles del periodo académico 16-1, año 2026, donde abordaremos el desarrollo de la actividad y del informe de la fase número 3. Ya llegamos como a la mitad del curso. Recordemos que son 5 fases que componen gerencia de proyectos sostenibles. En la parte inicial o en la fase número 1, cada estudiante presentó una propuesta de un proyecto sostenible que después fue sujeta a debate y de allí escogieron una situación, una necesidad, una problemática de acuerdo al plan de desarrollo del municipio de Caldono, Cauca, sobre la cual presentaron ese primer informe. Ya en el segundo tuvo una particularidad y fue que hicieron algunos ajustes de esa primera parte, donde estaba la matriz tema arqueológico, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, entre otras. Y en la segunda ya ustedes le añadieron otros ingredientes, ¿cierto? Como la WS, la matriz de Bester, el cronograma, el presupuesto, entre otras. ¿Listo? Y para esa segunda fase, que es la única del curso, que tenía un componente práctico, que se sugirió fuera con el acompañamiento y apoyo de la herramienta Project o alguna similar. Algunos utilizaron Planner u otras que encontraron y que les fueron útiles en el desarrollo de este ejercicio. Bueno, y llegamos a la fase número 3. Entonces voy a compartirles pantalla. Vamos a hablar de ese informe que se compone de 2 partes, pero finalmente va a ser un solo informe. Y hablaremos también del evento que ya se aproxima de nuestra Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACEN, el evento Prospecta que se realiza cada año y que en nuestra ocasión será para los días 28, 29 y 30 del mes de abril. Bueno, voy a darle el rol de moderador a uno de ustedes para que, por favor, cuando algún compañero solicite acceso, ustedes me ayuden, porque cuando yo estoy compartiendo pantalla, no me deja visualizar. Si ustedes de pronto están trabajando desde un computador, para que se le facilite simplemente darle a aceptar al compañero o compañero que vaya solicitando el ingreso, por favor. ¿Quién nos colabora? Listo, Andrea Caterina, muchas gracias. Pero aquí, espera un segundo. Aunque creo que directamente les va a permitir. Listo, cualquier cosa, porfa, me activas el micrófono si ves alguna dificultad y me avisas. Así voy a compartir la presentación. Ustedes me confirman si están viendo la pantalla. Si ya se logra visualizar. Chicos, ¿ya se puede ver la presentación en pantalla? Sí, señor. Ahí se Listo, ve. muy bien. Vale, entonces aquí la información básica de nuestro curso. La fase 3 se denomina Estándares para la Gestión de Proyectos Sostenibles. Y quiero hacer una salvedad. Y en la fase 2, donde hicimos el uso del componente práctico a través de la herramienta Project. Ninguna de las demás actividades, ni la fase 1, ni la fase 3, 4 y 5, nos exige que vayamos a utilizar ese componente práctico. Sin embargo, si alguien dentro del ejercicio conoce la herramienta y quiere aplicar algo que vea que le sea útil, no hay problema, pero no está establecido, digamos, en el resto de las actividades que restan del curso. Bueno. Es nuestra agenda del día de hoy, la presentación, proyectos y estándares internacionales, consideraciones de la fase número 3 de nuestro curso y finalmente un espacio de inquietudes y varios. Bueno, aquí quisimos en esta presentación analizar 2 aspectos. Uno, que ya lo habíamos visto seguramente en la primera webconferencia y era definir un proyecto. Y otro aspecto fundamental, de acuerdo al título y a la dinámica
de esta tercera fase que tiene que ver con la estandarización. ¿Listo? ¿Cómo podemos de manera sencilla entender o definir qué es un proyecto? Me permito leerlo literalmente. Dice, un proyecto es un esfuerzo temporal y único, orientado a crear un producto, servicio o resultado específico. Se distingue por su inicio y finalización que están previamente definidos, recursos limitados y objetivos claros. Entonces, ahí vemos varios elementos que tiene un proyecto y que ustedes en el desarrollo de la fase 1 empezaron a identificarlo de esa manera. Un proyecto importante tener en cuenta el aspecto temporal, cuándo inicia y cuándo termina. No tenemos la certeza siempre, muchas veces, de cuándo inicia, pues difícilmente de cuándo termina. Pero para que un proyecto realmente sea viable, sea eficiente, pues debemos tener un periodo de tiempo aproximado, lo más adecuado a la realidad, ¿sí? Porque sucede en algunas obras que vemos en nuestro país, que son proyectos de obras de construcción que están definidos a 2 años y han pasado 3 años y no va por la mitad. Entonces, digamos que esas son como varias de las limitantes, dificultades y otros elementos que afectan el desarrollo de un proyecto. Es tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. Que la fecha de finalización estaba para el 30 de enero, pero tocó esperar un mes más. Bueno, 30 días de pronto es un espacio de tiempo manejable, entendible, de pronto alguna situación climática, algún recurso que demoró por alguna condición particular, pero que no sea algo por negligencia, por falta de planificación, de seguimiento y demás. Dice que ese esfuerzo está orientado a crear, bien sea un producto, un servicio o un resultado específico. Producto, podemos hablar de un proyecto de una, una construcción de un edificio de 12 pisos de vivienda, para vivienda de interés social. Eso podría ser un producto. O si lo queremos en un servicio que es algo intangible o un resultado específico. Estamos haciendo un proyecto para algo en particular que debe estar muy bien delimitado. Ya hablábamos del inicio y de la parte final, y debe existir unos recursos, y por eso ustedes en la parte anterior generaban un presupuesto, y dentro de ese presupuesto, ¿cuáles son esos recursos? Y le dábamos una valoración, ¿sí? ¿Cuánto vale cierta infraestructura, ciertos recursos? Le damos un valor para el desarrollo de ese proyecto durante ese tiempo, que parte de unos objetivos claros, que también ustedes definieron los objetivos, el objetivo general, objetivos específicos de ese proyecto aplicado al municipio de Caldono en el departamento del Cauca de nuestro país. Bueno, ¿y por qué estandarizar? Porque hablamos de estandarización, no solo en este aspecto, sino a nivel general, porque cuando existen estándares, se convierten como en esas bases, ¿sí? Y miremoslo desde el ámbito empresarial. Cuando un proceso de selección es ineficiente, oiga, contratamos a tal persona porque nos cayó bien, porque es recomendado, esta persona es muy buena, pero como que no tuvimos empatía, entonces empezamos a tomar decisiones subjetivas, ¿cierto? Cuando hay un estándar, bueno, en un proceso de selección, estamos hablando, un ejemplo. Entonces, bueno, hay unos requisitos mínimos, ¿sí? Puede venir muy bien recomendado del gerente, el dueño de la empresa, pero si uno de los requisitos es ser profesional titulado en medicina, en derecho, en economía, y no lo cumple, pues simplemente debe quedar descartado, porque para eso hay un estándar, si lo hablamos en ese ejemplo. Entonces, para los proyectos también es muy importante la estandarización, porque eso brinda también elementos de transparencia, de objetividad, de eficiencia, de desarrollo, de credibilidad. Entonces entendemos que estandarizar la gestión de proyectos reduce riesgos. ¿Y cuál es nuestra finalidad como profesionales? Y los que manejan técnicamente diferentes proyectos saben que siempre van a existir riesgos, ¿cierto? Pero nosotros lo que hacemos es reducirlos, analizarlos, saber que existen y que no vamos a tomar decisiones cuyos riesgos sean muy altos y lleguen a afectar a la empresa, a la población, a la sociedad, al cliente, sino que al contrario, se asumen, pero que de alguna manera se puedan controlar o se puedan prever los efectos que puedan surgir de allí. También la estandarización facilita y promueve la comunicación asertiva. Y al haber comunicación asertiva, incrementa la probabilidad de éxito de dicho proyecto. Proporciona procesos comunes, medibles y auditables,
facilitando la comparación y la certificación. Procesos comunes, ¿cierto? Normalmente cuando hablamos de la industria farmacéutica y hay unos procesos, pues normalmente son los mismos, ¿sí? Para elaborar, digamos, un producto que debemos medir. ¿Cuánto tiempo gastamos haciendo tal proceso? ¿Cuántos insumos, cuánta materia prima gastamos en la elaboración de dicho producto? Y lo podamos auditar, lo podemos hacer seguimiento, ese tipo de control que normalmente debe ser preventivo, que en muchas ocasiones se convierte en un control reactivo cuando pues, ya el problema se ha creado y tenemos que tomar ciertas medidas. ¿Listo? Facilitando la comparación y la certificación, que es uno de los ejercicios que ya ustedes vienen adelantando en el desarrollo de esta fase número 3. Bueno, aquí encontramos algunas restricciones en la gestión de proyectos y partimos de un eje central que es la calidad. La calidad para muchas personas implica alto costo, para otras personas implica gran cantidad de recursos, demora de tiempo. Y no, en realidad la calidad involucra muchísimos elementos en un proyecto. Entonces vamos a ver los 6 que podemos identificar allí. Voy a empezar como en el orden de las manecillas del reloj. Iniciamos con el costo. Para nosotros, los que no somos contadores o expertos financieros, sí es importante, tener claro que es un costo. Cuando elaboramos un proyecto, ¿cuál es el costo del proyecto? Cuando sacamos un producto al mercado, ¿cuál es ese costo del producto? El costo es realmente la inversión monetaria, económica que se le dé al producto, al proceso, al proyecto. ¿Sí? Si elaboramos espérame que estamos dando acceso a un producto, tenemos que saber cuánto se nos va en insumos, en materia prima, en materiales, en mano de obra, en costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Para tener realmente un costo real. ¿Cuál es ese valor que en sumatoria nos representa crear ese proyecto, ese producto, ese servicio? Me confirman si me están escuchando porque veo que le estoy dando acceso a alguien, pero quedó como bloqueado allí. ¿Me escuchan? Y tutor, a mí también me quedó ahí como admitiéndolo. Sí, de pronto es la conexión de la persona, porque no hay, pues no hay Sí, no, ninguna. pero se escucha perfecto. Sí. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Entonces, el costo. Y sucede que en muchas empresas, incluso cuando tenemos emprendimientos en nuestra propia vida personal, a veces no entendemos bien ese concepto de costo. Entonces yo digo, bueno, en mi casa, en mi apartamento donde yo vivo, entonces yo tengo un emprendimiento y ese emprendimiento es hacer algún tipo de producto donde yo utilizo el agua que consumo normalmente, bueno, consumo agua, consumo de pronto energía, gas domiciliario, eh, de pronto otro tipo de recursos, ¿vale? Me desplazo para ir a comprar alguna materia prima y no costeo eso. Ah, no, pero es que como el agua, yo pago el recibo del agua, yo pago el recibo de la luz, del teléfono, entonces como que eso no afecta. Claro, si normalmente mi servicio de energía eléctrica llega por 100.000 pesos mensuales, por dar un valor, pues muy seguramente si realizo una operación extra va a subir. Ah, que subió 20.000 pesos. No importa, esos 20.000 pesos los tengo que tener en cuenta dentro del costo, ¿vale? Y de esa manera vamos a tener una aproximación real, poder calcular un precio de venta, poder hacer un seguimiento, optimizar recursos y demás. Uno de los indicadores que tiene que ver con la calidad y el costo, pues es la eficiencia, ¿cierto? La eficiencia nos permite optimizar los recursos, es decir, el mínimo costo con una alta calidad. Entonces las personas confunden eso. Ah, bueno, para que sea un costo bajo, tengo que reducir la calidad del producto, del proyecto, del servicio. ¿No? No. ¿De qué manera lo optimizamos? Y para eso profesionalmente nosotros utilizamos diferentes estrategias. Los recursos que pueden bien ser materiales, inmateriales, intangibles, que hacen parte del desarrollo del proyecto. Y ustedes no me acuerdo que en la primera parte y en la corrección que hacían de la segunda fase, mencionaban cuáles eran esos elementos o esos recursos que eran importantes en el proyecto y los respaldaban con el presupuesto. ¿Sí? Necesitamos ciertas
materias primas, necesitamos hacer estas capacitaciones, necesitamos esta infraestructura, estos materiales, pongámosle el valor de acuerdo a la cantidad que se requiere para que ese proyecto se pueda cumplir. El tiempo. Tenemos una fecha de inicio y de fin, y de esa manera se definen qué personal necesitamos. Vamos a tener unos contratistas, unos trabajadores a los cuales hay que pagarles. No es lo mismo pagar 6 meses de nómina a pagar 7 meses. Eso tiene un costo alto. Entonces miremos todos esos elementos, cómo van jugando allí. Vuelve y juega la calidad, que está en la parte central, y retoma aquí su importancia. Calidad. Hay muchos autores que han hablado de calidad, incluso uno de ellos hablaba de la calidad total, porque uno a veces mira la calidad en el producto. Y si este producto es durable, no se rompe, la tinta no mancha, ¿listo? Pero es que la calidad debe involucrar desde el origen de la idea hasta la satisfacción del cliente. Cuando analizamos las cosas de esa manera, la calidad guarda esa importancia. Y por eso existen normas de calidad, por eso también estandarizamos, porque es ese, más que un sello, es ese realce a la calidad, a todo un proceso permanente y dinámico que se hace en mejora de un proyecto, de un producto, de un servicio. ¿Cuál es el alcance? Y es un término que yo a veces les decía a ustedes, ¿cuál es el alcance de su proyecto? Muchos decían, bueno, el alcance del proyecto es implementar en el municipio de Caldono un sistema de gestión de agua potable mejor que el de el departamento más rico del mundo. No tenemos un alcance académico, un alcance de un proyecto, un alcance donde tenemos que mirar lo económico, realmente cuál es la necesidad, hasta dónde podemos suplir, ¿sí? Para no desfasarnos, que eso genere tiempo, genere costos y afecte el desarrollo del proyecto. Y medir los riesgos que mencionábamos en la diapositiva anterior. Nosotros normalmente en esos ámbitos de alta dirección, ¿qué hacemos? Pues identificar y medir los riesgos, ¿cierto? Y en temas de planeación hablamos de escenarios. Bueno, si tomamos esta decisión, ¿cuál podría ser qué podría ser lo más negativo que suceda? ¿O qué podría ser lo más acercado a la realidad, al panorama normal? ¿Y qué podría ser lo más optimista que podría suceder? Entonces vamos a hacer un proyecto de crear una escuela para niños de primaria en el municipio de Caldono, Cauca. ¿Qué sería lo peor? Que no consigamos los recursos y que los niños no asistan a estudiar. Eso sería un escenario negativo. Un escenario real es lo aproximado de lo que hemos hecho a través de un diagnóstico. Bueno, identificamos que en la población, niños entre los 5 y 10 años suman 200 infantes, y entonces hay una población interesante que puedan desarrollarse académicamente. Eso sería como lo más cercano. Y lo más optimista, que podamos crear una infraestructura mucho más amplia para atraer no solo a los niños del municipio de Caldono, sino de municipios circunvecinos. ¿Sí? Pronto algo, entre comillas, utópico, pero es importante tener esos escenarios porque nos genera ese análisis de los riesgos, ¿vale? Pues, genial tener una infraestructura grande que va a tener un alto costo y de pronto va a tener un bajo impacto. Entonces, pues ahí empezamos como a calibrar y hace parte de todo este proceso de los proyectos. Bueno, hablemos un poco de los estándares internacionales y ya entraremos específicamente en la actividad que ustedes van a desarrollar frente a esos estándares. Dice que los estándares en la gestión de los proyectos son un conjunto que involucra normas, procedimientos y prácticas. Normas, ¿por qué? Porque están sujetos de acuerdo a la legislación que existe en el sector, en la región, en el país, en el espacio físico, en fin, ¿vale? Es muy importante, dependiendo de la actividad económica, dependiendo muchos aspectos donde lo normativo juega un papel importante. Si no lo conocemos, podemos tener sanciones, demandas, afectaciones económicas, entre otras. Un conjunto de procedimientos. Técnicamente, y los ingenieros industriales conocen más del tema, el procedimiento es como la minucia, el detalle de un proceso. Yo puedo decir que existe un proceso de selección, volviendo al tema, un proceso de selección. Pero ¿cuál es el procedimiento? Bueno, entonces vamos a aplicar
técnicas de selección como el Assessment Center. Entonces, allí en esa minucia especifico. Para el cargo de gerente comercial, vamos a aplicar la técnica del Assessment Center haciendo estas simulaciones, haciendo el ejercicio de los 6 sombreros, no recuerdo si son 5, 6, 7 sombreros, bueno, en fin, ¿sí? Es la minucia que tiene un proceso y nos permite, digamos, entrar con más detalle a analizar esas situaciones. Y las prácticas, ese ejercicio dinámico, prácticas comunes desarrolladas para proporcionar una guía. Una guía es un camino que nos permite llegar a un fin determinado. ¿Para qué? Para gestionar proyectos de una manera efectiva. Entonces ya hemos hablado de eficiencia, pero es que también hablamos de eficacia y aquí hablamos de efectividad. La efectividad es el resultado entre la eficiencia y la eficacia. La eficiencia, como les decía hace un momento, mide los costos y la calidad. ¿Cómo optimizamos los recursos para obtener calidad? Y esa es la eficiencia. La eficacia, ¿cómo hacemos las cosas bien? En el menor tiempo posible. Entonces optimizamos recursos y optimizamos el tiempo sin afectar la calidad. Ese es el resultado que nos permite medir la efectividad. Dice, estos estándares se enfocan en diversos aspectos de la gestión de proyectos, incluyendo, pero no limitándose a la planificación del proyecto, que es una de las fases que tenemos, su ejecución, el seguimiento, monitoreo, el control y finalmente el cierre del proyecto. La principal intención de estos estándares es garantizar que los proyectos se realicen de manera eficiente y eficaz. ¿Qué beneficios ofrecen los proyectos, los estándares internacionales? Aquí nos centramos en 3 que nos parecen esenciales y pertinentes en el desarrollo de los mismos. Un estándar ofrece un lenguaje común. Hablamos de estándares internacionales, es decir, que ese lenguaje común aplica en Colombia, aplica en la capital de China, aplica en la capital de Alemania, en Estados Unidos, en fin, porque es un estándar internacional. Y a pesar de que hablemos diferentes idiomas, para el tema de los estándares siempre debe existir ese tipo de lenguaje. Dice que los estándares internacionales proporcionan ese lenguaje común, facilitando, que es una particularidad, facilita la comunicación y la integración o colaboración entre equipos multidisciplinares y empresas o organizaciones que participen allí. No podemos decir que un equipo debe conformarse solo por abogados, porque solo vamos a analizar la parte legal. Perfecto, es un soporte y es necesario, pero seguramente necesitamos en ese proyecto ingenieros civiles, de pronto ingenieros industriales, administradores, economistas, médicos, comunicadores, dependiendo del tipo de proyecto. Es importante pues contar con ese equipo multidisciplinar, porque cada uno desde su conocimiento, desde su experticia, desde la profundidad de su saber, pues puede aportar mucho más a que el proyecto sea más, más condensado. Mejora de la gobernanza. Estos estándares mejoran la gobernanza de los proyectos, alineándose con los objetivos estratégicos que siempre creamos desde un inicio en un proyecto de la organización y preparándose para operar en mercados globales, internacionales. Ya no actuamos pues solo como a nivel local. Cuando hablamos de estándares internacionales, precisamente se trata de eso, de poder tener ese impacto, de poder generar mejoras en el ámbito internacional, poder participar, poder estar como a la vanguardia y como en el mismo nivel. Certificaciones y comparabilidad. Permiten certificaciones que sean reconocidas, que sean validadas, que facilitan la comparación. Esa comparación es decir, que lo que se haga por este lado también es equiparable a lo que se hace a este lado. Obviamente habrán temas seguramente culturales, políticos, económicos, pero en general están como en ese mismo nivel. La comparación de desempeño entre organizaciones, empresas, lo que es valioso en entornos multinacionales. Bueno, uno de los puntos, adelantándome al trabajo, tiene que ver con un cuadro comparativo, creo que es el primer punto, que ustedes van a hacer entre el PMBOK y la norma ISO 21500. ¿Listo? ¿Cómo está conformada la guía del PMBOK?
Aquí dice que es la edición sexta, pero yo no sé, ya creo que va como en la, no sé si ya llegó a la séptima, pero bueno, tomamos como referencia a la sexta edición del PMBOK. ¿Cómo está organizado el PMBOK? Hay 10 áreas de conocimiento, ¿listo? Pronto me recuerdan más tarde y si yo tengo el documento se los puedo facilitar, pero creo que eso es de fácil consecución. Se clasifica en 10 áreas de conocimiento y 5 grupos de procesos que contienen 49 procesos definidos. ¿Listo? En general. Más adelante, con otro de los puntos que ustedes van a desarrollar de esos 49 procesos, allí van a identificar cuáles realmente tienen una aplicación directa en el proyecto sostenible que ustedes han elegido. Profe, ¿tenemos que desarrollar los 49 en el punto siguiente? No. Seguramente pueden ser 10 o 12 los que apliquen, pero que estén bien discriminados. Inicialmente lo que ustedes hacen es un cuadro comparativo del PMBOK frente a la norma ISO 21500. Ya tengo como unos 4 o 5 grupos que han adelantado o han hecho un avance frente a este aspecto. Dice que el PMBOK integra por primera vez enfoques de carácter ágil, híbridos, predictivos, para adaptarse en cualquier entorno en el cual se lleve a cabo. Y aquí unas generalidades de la norma ISO 21500 que ustedes están ya investigando. La norma ISO 21500 surge en el año 2012 y como tal es una norma de carácter internacional. ¿Qué características tiene la norma ISO 21500? Ofrece directrices genéricas. Genéricas es, digamos, generales, ¿vale? Que pertenecen a un nivel alto, de alta dirección, de alta jerarquía en las organizaciones. ¿Para qué? Para dirigir proyectos en cualquier sector, independientemente del tamaño de la industria, de la empresa. No prescribe herramientas ni documentos, sino que facilita un lenguaje común, que era uno de los puntos que analizábamos, compatible con PMBOK. ¿Sí? Entonces, por eso es que ustedes, los que ya han hecho el ejercicio, encuentran algunas similitudes entre la norma ISO 21500 y el PMBOK. ¿Listo? Y aquí ya habla de otro estándar como el PRICE2 y otras metodologías ágiles. Estandarización de procesos. Dice, su relevancia radica en su enfoque universal, es decir, que se puede aplicar donde la norma realmente haya sido apropiada, y en su capacidad para estandarizar diferentes procesos, facilitar la comunicación entre los equipos multidisciplinarios, alineando los proyectos con esos objetivos estratégicos que tenga el proyecto o la empresa o organización. ¿Listo? Dice, al estar basada en buenas prácticas globales, la ISO 21500 permite una comparabilidad de carácter internacional, lo que resulta valioso, pertinente en entornos corporativos multinacionales. Bueno, viene otro aspecto y nos mencionan 5 estándares. Voy a adelantar acá un poco. 5 estándares. ¿Listo? Está el PRICE2, el IPMA, la metodología P5, perdón, la metodología PRIMS y la metodología PSM3. Son 5 estándares que ustedes van a investigar y los van a representar cada uno de ellos en un mapa conceptual. Es decir, que en total por grupo van a elaborar 5 mapas conceptuales sobre las características que tiene cada uno de los estándares. Profe, ¿eso debe ser aplicado al proyecto? No. Acá simplemente ustedes identifican las características, la funcionalidad, la pertinencia de estos estándares a nivel general. Por lo pronto, hasta ahí no estamos haciendo ninguna aplicación en el proyecto sostenible del municipio de Caldono, Cauca. Bueno, PRICE2 dice que se basa en 7 principios que integran la justificación comercial continua, permanente, el aprender de la experiencia, es un aspecto fundamental. Hay unos roles ya establecidos. La gestión se realiza por fases y por excepción, cuando hay algo que no aplica porque de acuerdo al proyecto, pues de pronto no tiene validez. El enfoque en el producto y la adaptación al medio, al entorno. Son algunas de las características que ustedes van a profundizar y van a representar en el mapa conceptual.
tenemos el IPMA. Normalmente son siglas que aparecen de inglés. Y frente al IPMA, digamos que centra la gestión en la competencia del individuo. Define cuántos elementos, 29 de competencias, agrupados en perspectivas. Y dentro de esas perspectivas se agrupan en las personas, las prácticas, el contexto en el cual se desarrolla y los resultados obtenidos. Mientras que la metodología P5 se basa en 5 dimensiones. ¿Listo? Y miremos que casi todas empiezan con la letra P. Personas, prosperidad, planeta, propósito y gobernanza. Esta metodología P5 y sostenibilidad tiene mucho que ver con ese impacto social y ambiental del proyecto. Por eso cuando hablamos de sostenibilidad, recuerden que involucramos tres impactos: el económico, el social y el ambiental. ¿Vale? Entonces aquí vemos la pertinencia sostenible y la responsabilidad corporativa que tiene esta metodología. Está el modelo PRISM, asociado también a la gestión verde, o sea, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Dice, incorpora criterios ambientales en el ciclo de vida del proyecto, desde su inicio hasta su culminación. En cada proceso, promoviendo análisis de cada fase del ciclo de vida, huella de carbono y la economía circular. Y está el modelo PSM3, que evalúa la madurez organizacional en la gestión de los proyectos mediante 3 niveles. El proyecto como tal, el programa y el portafolio que se ofrece digamos que se ofrece a los clientes o la finalidad que tenga el proyecto. Este permite identificar esos cuellos de botella, esas brechas, esos espacios que a veces no permiten el avance del proyecto. Entonces facilita, cuando identificamos esas brechas, cómo cerrarlas y cómo poder avanzar sin que eso afecte temas económicos, el impacto social y afectar también el tiempo. Y por ende, pues define rutas de mejora. ¿Sí? Y las rutas de mejora las podemos validar. Gracias. Las rutas de mejora las podemos validar cuando hacemos ese estudio, cuando podemos prever, cuando hacemos una buena planeación, cuando entendemos de la experiencia que hay cosas que se pudieron, no que hayan estado mal, o si se hicieron mal se pueden corregir o se pueden fortalecer para que tengan un mejor impacto. Listo. Entonces vamos ahora sí a entrar, ¿qué es lo que ustedes van a elaborar en ese informe? ¿Listo? Para hacerlo lo más claro posible. En ese informe, pues arranca con la portada. ¿Listo? Algunos han preguntado desde la fase 2, profe, ¿vamos alimentando el trabajo? Pues me parece pertinente. En este caso, pues se va a calificar estos puntos, pero para ustedes es más fácil ir construyendo, perdón, el trabajo, porque si desde la fase 1 a la fase 3 ya van 10 tablas, ¿vale? Entonces, ahí les va facilitando también esa parte, ¿listo? Y como en cada fase, a cada grupo se le hace una realimentación, pues la idea es que ustedes hagan las correcciones necesarias. Antes de explicar esto, creo que este fin de semana, si no estoy mal, el domingo o el lunes, que fue festivo, ya las calificaciones de la fase 2 quedaron al día, ¿sí? Quedé muy satisfecho porque la mayoría de grupos, por un lado, entregaron su trabajo colaborativo con la participación de todos los integrantes. Solo una persona de los, no recuerdo cuántos estudiantes son de este grupo, de este curso, 79 seguramente, algo así, solo una persona no entregó el trabajo. Ya me contacté con ella, pero pues situaciones particulares, pues no ha podido participar. De resto, casi todos lo han hecho en grupo, por ahí pocas personas por algunas situaciones específicas, pues lo han hecho de manera individual. Es decir, que de 78 y 79 personas participan en sus actividades académicas, es un resultado que para mí, más allá como tutor, sino también como parte de este equipo y como profesional, es muy satisfactorio, porque valida también el compromiso, el desarrollo de esas competencias humanas, sociales, profesionales, como el trabajo en el equipo, la empatía, en poder acordar cosas que a veces no son tan fáciles por tiempo, por punto de vista y demás, pero ahí es donde ustedes realmente también complementan esa parte profesional. Listo. ¿Cómo desarrollamos la actividad? Entonces, lo primero que ustedes revisan es el PMBOK paralelamente con la norma ISO 21500. Y sobre ella van a crear un cuadro comparativo.
Cuando creamos un cuadro comparativo, ¿listo? Es porque vamos a identificar factores o elementos que tanto en la norma ISO como en el PMBOK apliquen. Voy a inventarme algo de duración. Bueno, es que en el PMBOK hablan de una duración limitada. Estoy inventando cosas, simplemente para dar un ejemplo. Y en la norma ISO hablan de una duración limitada. Pues, bueno, estamos hablando de duración si combinan, si se equiparan o si hay alguna diferencia, que seguramente en muchos aspectos lo van a encontrar. Yo que le he sugerido a las personas que han hecho sus avances, que han creado ya su cuadro comparativo. Entonces, en la primera columna menciona como los factores o los elementos que van a analizar. En la siguiente columna va lo que concierne al PMBOK y en la siguiente a la norma ISO. ¿Listo? Entonces les he dicho, pueden crear una cuarta columna donde exista como una descripción por cada uno de los ítems. O si ven que la tabla ya queda como muy cargada, entonces la dejan como la tienen, con el elemento, el factor, la norma ISO y el PMBOK, y en la parte inferior hacen el análisis. Siempre es muy importante porque la tabla por sí sola no puede hablar y tampoco la idea es que quede muy cargada de información porque pierde la finalidad que tiene este organizador. ¿Listo? Bueno, acá miremos características de cada estándar. PMBOK detalla procesos. La ISO 21500 es una guía genérica. El PRICE 2, que es uno de los estándares que ustedes van a desarrollar a través de un mapa conceptual, se controla por fases. El IPMA, más que todo, evalúa competencias. El PE5 y el PRINCE añaden sostenibilidad. Y el PSM3 mide madurez, como algunas características para que ustedes tengan en cuenta y la profundicen. Bueno, aquí hay otro punto que habla de la elección del estándar, pero entonces ya lo voy a mirar acá en la siguiente. Esta imagen se las compartí también en el foro, en el Teams, en mensajería interna, como para que tengan en cuenta los pasos que van a desarrollar. Ejemplo, paso 1, cuadro comparativo entre el PMBOK y la norma ISO 21500. Eso es lo primero que deben desarrollar en el trabajo. Paso 2, mapa conceptual por cada uno de los 5 estándares. Reitero, para los que no están el día de hoy, vean la grabación. No es un mapa conceptual de los 5 estándares, es un mapa conceptual por cada uno de los estándares solicitados. Es decir, en total son 5 mapas conceptuales. En esos mapas conceptuales no nos vamos a enfocar en el proyecto sostenible que elegimos. Solo analizamos el estándar en su manera genérica. Listo. Paso número 3. Identificar y hacer un análisis de los procesos del PMBOK que apliquen en el proyecto sostenible que cada grupo seleccionó en la fase número 1. ¿Listo? Entonces, en el paso 1 hicimos el cuadro comparativo. En el paso 2 hacemos mapas conceptuales de esos 5 estándares. Y en el paso 3 ya tenemos un insumo que es el paso 1, ¿cierto? Donde ya conocemos el PMBOK. De esos 49 procesos que mencionábamos en una diapositiva anterior que conforman el PMBOK, ¿listo? Ustedes se reúnen y dicen, miremos uno por uno y cuáles son los que realmente tienen relevancia y aplicabilidad en el proyecto sostenible. ¿Sí? Es decir, que en el paso 1 y en el paso 2 no estamos hablando del proyecto sostenible. A partir del paso 3 lo apropiamos al proyecto de cada grupo. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Bueno, paso número 4. Working paper, ya les voy a explicar cómo elaboran el working paper. Working paper es un documento complementario al trabajo que lo van a integrar dentro del trabajo para facilitarles también a ustedes el desarrollo de este ejercicio, ¿vale? Que tiene unas características particulares. Y ese working paper lo van a hacer aplicado al proyecto sostenible de cada grupo, seleccionando solo un estándar de los 5 que elaboraron en los mapas. ¿Listo? ¿Cuáles de los 5 estándares representados en los mapas conceptuales consideran ustedes que es el mejor o que tiene mayor practicidad, aplicabilidad, facilidad en el proyecto sostenible que ustedes eligieron? Y lo presentan a través de un working paper. Ya más adelante les voy a decir cuáles son los puntos que componen el working paper. Y el último, paso 5, consolidar el informe, subirlo al entorno de evaluación dentro de las fechas establecidas. ¿Listo? Eso
es lo que compete a la fase número 3. Aquí no nos están pidiendo que utilicemos el project. Si alguien quiere aplicar el proyecto para algo que vea que le pueda ser útil, perfecto, pero no lo estamos solicitando en esta fase. Bueno, aquí repito lo que estaba en la imagen. ¿Cómo desarrollar la actividad? Primero, cuadro comparativo. Como es un cuadro comparativo, pues debe llevar cita, norma APA, ¿cierto? Tabla número tal, de acuerdo al orden que lleven del trabajo. Cuadro comparativo, PMBOK y norma ISO 21500 presentan su tabla muy bien organizada. Y abajo, fuente o nota, elaboración propia, seguramente. ¿Listo? Eso es lo primero que hace el cuadro comparativo. Con su análisis, miran si crean una casilla adicional o si posterior en párrafos hacen el análisis de ese cuadro comparativo. Ojo, paso 1 no aplica, todavía no lo aplicamos al proyecto sostenible. Paso número 2, mapa conceptual por cada uno de los siguientes 5 estándares. Un mapa por el PRINCE 2, otro mapa por el IPMA, otro mapa por la metodología P5, otro mapa por la metodología PRINCE y el último mapa por el modelo PSM3. 5 mapas. ¿Listo? Profe, ¿aplicado al proyecto sostenible? No, en general. Ahí analizamos las características que tiene cada uno de esos estándares. ¿Listo? Paso 3. Identificación y análisis de los procesos del PMBOK, de esos 49 que aplican directamente al proyecto. Pero no es solo decir el 8, ¿no? El 8 cómo se llama y cómo lo aplican al proyecto. Lo describen, ¿listo? Y el paso 4, el working paper del estándar elegido para el proyecto. ¿Cómo así estándar elegido? Sí, de esos 5 del paso 2, escogen qué metodología, qué estándar es el más propicio y sobre ese estándar, sobre solo uno, lo aplican al proyecto a través de un working paper. ¿Listo? Finalmente, pues las conclusiones y finalizamos con las referencias con norma APA. Bueno, el working paper. Para los que de pronto no lo conocen, es un documento investigativo. Muchas personas en el ámbito de la investigación realizan artículos, capítulos de libros, y algo muy sencillo es el working paper, porque permite investigar un tema, plasmarlo de acuerdo a una necesidad que en el caso de ustedes es un proyecto sostenible de una región particular. Les dice, elaborar un working paper sobre el estándar para la gestión de proyectos que ustedes consideren es el más adecuado y pertinente para su proyecto. ¿Cuál es la estructura del working paper? Entonces, dice, working paper lleva título, lleva los integrantes, el programa, el curso. Entonces, mire que esos 4 elementos van en la portada. ¿Podemos omitir la portada? Pues como ya está la portada, pueden colocar un subtítulo en una hoja aparte, working paper. Yo preferiría que colocaran esto, pero si se les olvidó, pues ya sé que los integrantes son los mismos de la portada, pero traten de que en el documento también lleve estos puntos. Lleva un resumen, ese resumen va en español y en inglés. Un resumen, yo les sugiero que no exceda media página, o sea, el resumen en español media página y la otra media página pues va a ser lo que se llama abstract, que va en inglés, ¿listo? Que no sea tan extenso porque pues el working paper, su especificidad va a estar en los siguientes puntos. Palabras clave, tanto en español como en inglés, que son las mismas, ¿listo? Solo definir cuáles son las palabras claves, que eso sirve cuando uno está consultando como para un buscador, esas palabras claves que ustedes identifican en su working paper, ¿listo? Mínimo 5, máximo 7, no más. El working paper debe llevar una introducción, ¿listo? Una introducción, como siempre les he dicho, es un abrebocas, es una generalidad que el lector, no el profe Alex, sino en general cualquier lector va a encontrar en ese documento investigativo como es un working paper. ¿Listo? Una pequeña introducción. La introducción no tiene un grado de profundidad, porque la profundidad la vamos a encontrar en los siguientes puntos, que es la metodología. ¿Sí? Entonces la metodología parte de ese estándar que ustedes seleccionaron, donde van a justificar por qué consideraron que ese estándar, digamos que la metodología PRINCE fue la que ustedes eligieron. Entonces, ¿por qué eligieron la PRINCE? Bueno, porque era la que tenía más componentes sostenibles de acuerdo al proyecto que ustedes están desarrollando en
en la creación de una institución educativa para niños de primaria, qué sé yo, ¿listo? Eso es lo que van ustedes allí a analizar, a justificar frente solo a ese estándar que eligieron. ¿Cuáles fueron los resultados y el análisis al aplicar ese estándar? ¿Sí? Pues un resultado es que a través de la integración de los pasos, normativas, de esa metodología X o ese estándar que hayan elegido, permitió tener un mejor impacto en la parte ambiental, unos beneficios mayores para la sociedad, porque dentro de la tipología de ese estándar encontramos unos elementos que fortalecen y contribuyen no solo al cuidado del medio ambiente, sino también al desarrollo económico y social de la región. ¿Listo? Conclusiones. ¿Qué concluimos con el desarrollo o con la elección y desarrollo de este estándar? Que es aplicable, que tiene algunas falencias, que brinda conocimientos, en fin, todo lo que ustedes puedan concluir y finalizan con las referencias que deben ir con norma APA. ¿Listo? Estamos hablando del working paper. Ahora, profe, o sea que son dos trabajos, realmente es uno solo. Entonces, ¿cómo iniciamos el trabajo? Entonces, la portada del trabajo, que ustedes ya la tienen, simplemente que registramos los integrantes que efectivamente participan en la actividad. El segundo punto, pues ya arrancamos con los puntos anteriores, ¿sí? O sea, de la fase 1 y la fase 2, que ya deben estar corregidas, ustedes ya lo han analizado. Y viene ya específicamente la fase 3. Entonces, ¿qué es lo primero que presentamos? El cuadro comparativo con su análisis citado correctamente con norma APA. Después, los 5 mapas conceptuales, que seguramente serán imágenes. Esas imágenes deben ser legibles y ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo se construye un mapa conceptual. Pues imagen, digamos que anteriormente habían 5 imágenes. Entonces para esta fase, imagen 6, mapa conceptual, Price 2, imagen 7, mapa conceptual, IPMA y así sucesivamente. Presentan la imagen, ¿listo? Allí no hay necesidad que hagan un análisis. Traten de que la información que plasman en los mapas sea muy clara, para que no hagan un análisis adicional. Ya te doy la palabra, Julián. ¿Listo? Presentan los mapas. Seguidamente, la identificación y análisis de los procesos del PMBOK. De esos 49, ¿cuáles aplican al proyecto y por qué? Y por último, el working paper. Entonces ahí vendrá la pregunta, pero en el working paper toca hacer portada. Listo. Entonces llegamos aquí al paso 3, colocan working paper, elaboran estos puntos, tal cual está allí, dentro del mismo trabajo. ¿Sí? Dentro del mismo trabajo para que no entreguen dos, porque si entregamos dos trabajos, automáticamente la plataforma nos elimina el Turnitin y no podemos validar ese porcentaje de similitud. Tiene que ser un solo trabajo. O sea, el working paper va en la página posterior a la identificación y análisis de los procesos del PMBOK aplicado al proyecto. ¿Listo? Y de esa manera entregan su trabajo. Julián, si quieres adelante, ya les explico o les muestro un ejemplo del mapa conceptual. Sí, tutor, tengo una duda. O bueno, más bien quiero como afirmar algo. En el trabajo que tenemos de la fase 2, continuamos con lo de la fase 3. Sí. Sí, es lo que le entiendo. O sea que vamos a entregar un documento que es la unión de la fase 2 y esta unión de la fase 3. Básicamente, pues dejamos como la diferencia de los puntos que nos toca hacer de la fase 3, pero tocan el mismo trabajo. Sí, la idea porque es que es una continuidad, desde por qué eligieron ese proyecto, desde el árbol de problemas al árbol de objetivo, que es algo que todos los proyectos se solicitan, la matriz de marco lógico que ustedes ya la tienen, ¿cierto? Entonces simplemente es a ese trabajo que ya avanzaron hasta la fase 2, le complementan lo que se está pidiendo en este caso. Y si hubo algún ajuste de la fase 2, porque la fase 1 ya tuvieron que haberlo hecho, si hubo algún ajuste de la fase 2 que en realidad fue más de forma o algunas cosas de cierta profundidad, pues lo complementa, ¿vale? Pero en general nadie perdió, por ejemplo, la fase 2, la mayoría de calificaciones o evaluaciones fueron muy favorables. A algunos se les olvidó, pues ahí para que por favor, otra publicidad ahí, revisen la realimentación. A algunos se les olvidó, creo que a un grupo o máximo dos, reportar o evidenciar
el uso de la herramienta Project o la que hayan querido utilizar y el análisis. ¿Sí? Seguramente lo hicieron y cuando fueron a hacer el trabajo se les olvidó. Entonces ahí hice la observación para que eso lo tengan en cuenta. ¿Vale? Y ya arrancan con la fase número 3 en ese orden que les acabo de detallar. Listo, Caterine. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto, Julián. Tutor, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, ya el compañero Julián me resolvió una de las inquietudes que tenía. La otra que tengo es, bueno, ya se me surge otra. La primera es, no he podido revisar las referencias que tú nos compartes en la guía de aprendizaje, pero normalmente uno las normas ISO las encuentra en inglés. El PM Book y la norma ISO, ¿tú nos la compartes de pronto en español o hace parte de la investigación que debemos realizar? Bueno, Esa en es la realidad, primera. listo. Pero te respondo antes de que me olvide. La idea es que ustedes consulten en la biblioteca, por ejemplo, que hagan uso de la biblioteca institucional o de cualquier página, plataforma que sea académica, investigativa. ¿Qué sucede? Que a veces en un trabajo de especialización o a nivel profesional registramos referencias como Wikipedia, El Rincón del Vago, Buenas Tareas, monografías, entonces pues realmente eso no tiene un enfoque académico. Sé que en algún momento, el año pasado, yo tenía el documento del PM Book y lo tenía en español. Entonces me recuerdan, si quieres, Caterina, me mandas un mensaje por Tips o alguno de ustedes y yo lo busco porque sí lo tenía en español, ¿vale? Y ya el resto de la búsqueda, pues ya ustedes la complementan. Listo, perfecto. Listo, Y la la segunda. siguiente, sí, era pues ya nos respondiste que efectivamente esta fase 3 es la continuación del trabajo que traemos desde la fase 1, fase 2. Ese trabajo ya tiene una introducción, que es el proyecto que elegimos. El, se me olvidó, el working paper trae también una introducción. Eso no me quedó claro. Ah, Ahí bueno, vamos a hacer dos introducciones o la introducción del working paper y la parte que va en inglés y en español la adicionamos en las páginas iniciales del trabajo anterior. no, pero muy buena pregunta, porque ahí es donde a veces surge la confusión. Entonces vuelvo aquí. Ese es el trabajo que ustedes van a entregar. Bueno, lo que viene de la fase 1 y 2, ¿listo? Y la fase 3 arranca acá, con el cuadro comparativo, los 5 mapas conceptuales, la identificación y descripción de los procesos del PMBOK aplicado al proyecto. En la siguiente página, cuando terminen el paso 3, ¿listo? Hacen la portada del working paper. Y el título, pues, va a ser Working Paper del estándar, del estándar IPMA. ¿Listo? O sea, es como si fuera un trabajo dentro del trabajo, porque es que es un working paper. ¿Listo? Entonces, simplemente apenas terminan el paso 3, crean esa portada, crean estos puntos automáticamente. ¿Listo? La introducción, aquí no veo que diga introducción, hacia abajo, introducción. La introducción de este working paper es específicamente sobre la metodología, sobre el estándar que hayan elegido, no sobre todo el trabajo. ¿Listo? El working paper es exclusivamente de un estándar que ustedes hayan elegido de los 5 que elaboraron en los mapas. Ok, y ya la parte de resultados, análisis, conclusiones y referencias, ¿también van netamente del estándar o esas sí ya van en general del trabajo? Todo esto es del estándar que ustedes investigaron. Exclusivamente el working paper es del estándar que ustedes investigaron. Para que no se compliquen, yo les sugiero lo siguiente. Como ustedes me presentan avances en los foros, entonces mire, profe, aquí vamos a mostrar cómo estamos haciendo el working paper, solo el working paper. ¿Listo? Entonces yo ahí les doy algunas recomendaciones. Ya cuando lo tengan listo, ya hayamos hecho como la realimentación, lo que ustedes hacen después de la página donde haya quedado el paso 3, integran ese working paper. ¿Sí? O sea, hagan de cuenta que acá son 4 pasos. O punto 1, cuadro comparativo. Punto 2, mapas. Punto 3, identificación. Punto 4, el working paper. Que sí, que tiene una portada, que tiene todo eso, pero como nos lo validan también, entendamos que como estamos en una especialización, eso está articulado a temas de investigación. ¿Sí? Entonces, para el área de investigación, a mí me toca mostrar las evidencias de que mis estudiantes del curso de Gerencia de Proyectos Sostenibles, que en este caso también están haciendo un aporte desde la investigación.
¿Por qué? Porque es un sustento fundamental de la especialización. Entonces no te preocupes, va a quedar como si fuera montado un trabajo dentro del informe, pero déjenlo de esa manera. O sea, el cuarto punto lo arrancan con la portada donde va el título, integrantes, programa y curso. Así en la primera página ya haya una portada, porque esa es la general del trabajo. Y esos puntos que están acá son específicamente del working paper. Listo, sí, ya en esa parte me queda claro y perdón ser tan insistente. No, Del porque es que trabajo ahí se genera mucha general, confusión, está perfecto. sí, y del trabajo general, entonces, sacamos también conclusiones y referencias bibliográficas. Y espérate, miramos acá. No dice. Entonces simplemente colocaríamos, quedarían referencias y referencias, pero bueno, para darle, dejamos las referencias del working paper y la última página, pues la dejan como ya las referencias de todo el informe, para que no quede cortado. Y omitamos las conclusiones de todo el trabajo, solo dejamos las conclusiones exclusivamente del working paper, para que no se compliquen ustedes. Listo, muchas gracias, tutor. No, con gusto. Bueno, algunos. Sí, pero doctor, ahí aprovecho un momentico, ahí les compartí un enlace donde se puede descargar el PMBOK, sexta edición en español. Está en el chat. Ya acabé de Gracias, descargarlo Julián. y está todo en español. Vale, perfecto. Muy amable. Listo. Ahora, el mapa conceptual. Sucede que una de las cosas que a veces confundimos es el mapa conceptual con otros organizadores gráficos, como por ejemplo un cuadro sinóptico. ¿Listo? ¿Por qué un mapa conceptual? No es que sea difícil, pero sí tiene una elaboración y un orden más lógico, más detallado. Esto es un ejemplo de muchos que puede haber. ¿Listo? Aquí olviden este recuadro que está en naranja, que seguramente es como del autor. Omitamos ese cuadrito naranja por un momento. ¿Cuál es el tema central de ese mapa conceptual que ven en pantalla? ¿Cuál sería el tema central? Es un mapa conceptual, ¿no? Exacto, lo que está en el recuadro amarillo. Casualmente, es un mapa conceptual sobre las características de un mapa conceptual. ¿Por qué diferenciamos que ese es el tema central? Porque está en negrilla Por y está en la ejemplo, parte de arriba. Es es la como que negrilla. todo desencadena de él. Exactamente, pero sin necesidad de que sepamos que podría ir en la mitad, podría ir en la parte derecha, izquierda, arriba hacia abajo. Fácilmente identificamos que ese es el tema central. Una característica está en mayúscula y probablemente pues está organizado de manera descendente, entonces ahí lo podemos identificar. Sugerencia, el tema central, cada estándar que mencionen, pues lo colocan como más resaltado. Sería el único que yo considero que podría ir en mayúscula fija, que no es obligatoriamente, porque es que la mayúscula fija por normas de etiqueta tiene una interpretación, pero de pronto para un título podría ser válido, o en este caso el uso de negrilla, ¿sí? No es obligatoriamente que vaya de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, no. Simplemente que se note cuál es el tema central y que se empiece a dividir. ¿Encuentran ustedes allí en esa ilustración párrafos extensos? ¿No? No, ¿cierto? Todos son ideas muy, muy breves que van unidas por conectores. Entonces, miremos, el tema central es mapa conceptual. Si miramos hacia la izquierda, sale una flechita que dice es, y lo define inicialmente como un organizador gráfico, ¿sí? Entonces vamos uniendo conceptos. Y ese organizador gráfico sale otra flechita que dice que se representa y comparte el conocimiento. Entonces se está uniendo la idea de que es un organizador gráfico y que genera conocimiento a través de un conector, que es eso que dice usado para representar y compartir el. ¿Listo? Después hacia el lado derecho sale otra flechita. Y esa flechita dice se compone de y empieza a dividirlo. ¿Sí? Ese es el mapa conceptual, empieza a dividir y a clasificar la información. La información, a diferencia de un cuadro sinóptico. Entonces se compone de conceptos, de enlaces, de líneas y flechas, ¿sí? Y empezamos a ver que lo va dividiendo. ¿Qué son enlaces? Que no son enmarcados, que se complementan, ¿a qué se complementa? A través de verbos, conjunciones, preposiciones, frases verbales. Pero mire que lo van agrupando ¿sí? Como en cada recuadro. Y así es más visible para analizarlo. Tiene que existir un orden lógico para entenderlo.
porque hay mapas conceptuales que tienen mucha información, tienen flechitas, tienen preposiciones, pero uno no sabe por dónde empieza ni por dónde termina. Entonces, es un ejercicio que para nosotros, en lo profesional, nos permite hacer una síntesis y una abstracción de una temática, que pues son los 5 estándares, ¿vale? Y poderlo representar de una forma ordenada, clara y precisa. Esa es la funcionalidad de un mapa conceptual, ¿vale? Para que tengan una idea y ya olviden de lo que es un cuadro sinóptico y no lo vayan a presentar de esa manera. Profe, ¿cómo podemos hacer ese mapa conceptual? Hoy en día existen muchísimas herramientas. Yo en algún momento en la maestría utilicé CMap Tools, me gustó muchísimo, la herramienta CMap Tools, y hay muchas, muchas más. ¿Qué no me gustaría que hicieran? Que utilizaran Word o PowerPoint, esas herramientas de Office. Pues no, porque tanta herramienta que hay específica para eso, pues aprovechenla, incluida, por ejemplo, Canva, ¿vale? Ya si tienen alguna duda, me pueden consultar y podemos hacer una revisión del ejercicio. Esta fase ya inició el 18 de marzo, hoy es 24, inició la semana pasada. A mí normalmente me gusta que durante la primera semana ustedes tengan ese espacio, bien sea de una CIPAS, una webconferencia, para que nos podamos encontrar, podamos dialogar, y está finalizando el 14 de abril. ¿Sí? O sea que todavía tenemos un tiempo, no digamos suficiente, pero sí prudente para que organicen la actividad. ¿Listo? Bueno, hasta el momento, ¿alguna, Angie Joana? Sí, señor. Tutor, tengo dos inquietudes. La primera es que quisiera pedirle si podría de pronto hacernos un pequeño ejemplo del punto 3. O sea, cuando dice que identifiquemos y analicemos de los 49, bueno, de Procesos, procesos del PMU. gracias. Sí, gracias. Y que cómo aplican directamente al proyecto. Pero es que la verdad no, o sea, estoy un poquito confundida y no sé si nos puede hacer un pequeño ejemplo para poder entender. Bueno, listo. Y la otra, Y la otra, yo le decía que como venimos consolidando los trabajos, muy seguramente algunos nos pueden quedar pesados. En caso tal de que empiecen a poner de pronto problema para cargarse, podríamos cargar el documento en Word comprimido para que nos deje subir sin problema, en caso tal de que de pronto queden muy pesados en o caso, habría problema. tengo entendido que el entorno de evaluación, no sé si tenga un Sí, limitante de peso, ¿cierto? ¿A eso te ujú, refieres? Pero mira sí, que es por que el eso le working digo. paper tampoco es tan extenso. Ah, O sea, ok. sí, porque es que los 4 primeros puntos van como en la portada, ¿sí? O sea, en la primera página. Después Sí, sigue señor. el resumen y el abstract, que eso lo pueden sacar en una, dos páginas por mucho, con las palabras clave. La introducción, que se gasta en media página. Y en los otros puntos, en promedio de a 2 páginas, o sea, yo creo que con 10 páginas se desarrollan eso. O sea, es más Listo, vale. como por la estructura que se ve que en realidad por el contenido que llegue a tener. Listo, doctor. Eran esas dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, espérame, ya miramos lo de los procesos, o si alguien me ayuda ubicando los 49 procesos allí, con el documento que nos compartió el compañero, y yo les voy hablando ya de otro tema, ¿vale? Bueno, por acá. Entonces, tener en cuenta esas fechas. Y por último, recordarles nuestro evento Prospecta. La especialización en alta gerencia y desarrollo organizacional pertenece a la escuela de CACEN. ECACEN es la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ¿sí? Donde existen programas de tecnologías, como obras civiles, por ejemplo, y hay muchas más. Programas de pregrado donde está contaduría, administración de empresa, negocios, finanzas, economía, ya lo nombré. Bueno, y especializaciones como la de alta gerencia y desarrollo organizacional, incluso maestrías. ¿Listo? Entonces, es un evento de nuestro programa, se hace anualmente y es un congreso internacional, ¿vale? De tanto de prospectiva como de emprendimiento, que
Sacando pecho, nosotros como el de la Escuela de CACEN, es el evento más representativo incluso de la UNAD, a pesar de que es propio de esta escuela. Es un evento que se hace de manera presencial y virtual cada año. No sé cuántos años lleva el evento. Yo voy a completar, bueno, llevo 3 años y medio en la UNAD. Cuando entré, el primer prospecto, que fue a final de año y pude asistir, fue en Neiva. El segundo fue en Tunja. El año pasado fue en Barranquilla y este año es en la ciudad de Cali. Y va a ser 28, 29 y 30 de abril, de manera presencial en Cali. Y las personas que quieran y puedan asistir de manera virtual lo pueden hacer. No va dirigido solo a directivos, tutores, líderes, estudiantes, cualquier persona que esté interesada de nuestra familia, de nuestra empresa, de nuestros compañeros de trabajo, cualquier persona es invitada a ese congreso. ¿Qué sucede? Que para cualquier asistente de la UNAD o externo, sí tiene un costo. Efectivamente, el costo más bajo de la inscripción es para estudiantes de la UNAD. ¿Listo? Incluso para el estudiante de la UNAD es mucho más económico que para el tutor y, bueno, para cualquier administrativo. ¿Sí? Para esta fecha, o sea, creo que el plazo de inscripción está para el... Permítame, busco aquí. Inscripciones. Ustedes lo pueden buscar así, Prospecta 2026, inscripciones. Miren, por ejemplo, los costos para particulares oscilan entre los 400.000 pesos. Y aquí abajo, para estudiantes, bueno, si van presencialmente, el costo sí es menor. Estudiantes, están 135.000 pesos de manera presencial. Si lo hacen de manera virtual, estudiantes UNAD, están 185.000 pesos. Los que se inscriban y vayan, pues listo, allá les entregan, bueno, una credencial y demás, aparte que es certificado. Los que quieran asistir de manera virtual, días previos al evento, les envían vía correo las credenciales de acceso. ¿Listo? ¿Alguien tiene la manito levantada? Permítame, Caterine. Caterine, ¿tienes la mano levantada? Sí, sí, tutor, una pregunta. Participar en este Congreso. seminario, congreso, al final en la calificación tiene algún aporte de pronto. Sí, para allá voy, sí, sí, pero claro que sí, porque no, y quiero ser muy claro en eso. Es que yo fui a Prospecta y presencial o virtual, entonces ya por haber ido, entonces debo tener un beneficio. No, sí debe existir llamémoslo un reconocimiento y obviamente, pues como estamos en el ámbito académico, tiene que ser con la nota. He pensado o hemos pensado y consultado con el líder de la especialización y en general en la escuela, pues el estudiante que asiste presencial o virtualmente hace una inversión de dinero y de tiempo, ¿sí? Porque pues tendrá que conectarse a de pronto no a todas las conferencias ni a todas las ponencias, pues porque de pronto a veces es difícil, pero sí como a las más especiales y sobre eso pues entregar algún producto básico relacionado efectivamente con el curso, porque pues el Prospecta tiene que ver mucho con nuestra especialización y por ende con temas de sostenibilidad que siempre están a la vanguardia de eso. Y el otro curso que yo tengo que es Workshop Gerencial, que de pronto algunos de ustedes están o han estado conmigo, también, o sea, nuestra especialización con Prospecta está totalmente alineada. Entonces, pues hay muchas cosas para hacer allí. Pues se ha pensado, por ejemplo, que un grupo de estudiantes o de manera individual, bueno, individual o colectivo, dice, listo, profe, yo voy a ir presencial, virtual, me inscribo y me conecté o fui y escuché las charlas sobre sostenibilidad, sobre inteligencia artificial, lo que sea, porque hay muchas cosas interesantes, invitados internacionales, y sobre eso puede entregar un producto, pero si entrega ese producto, pues el estudiante no es justo que se cargue entregar un producto académico y adicional entregar el producto de clase, ¿sí? Entonces podría ser, omitimos la entrega de la fase 5, ¿sí? De la fase 5, no entregan la fase 5, sino que entregan más bien algo relacionado con
que ya les diría más adelante, con una de las conferencias o temáticas que se abordaron en Prospecta. ¿Sí? ¿Queda claro más o menos hasta el momento? Sí, señor, muchas gracias. Sí, porque es que, claro, o sea, si voy a ir, voy a invertir un dinero, voy a invertir tiempo, entonces presento la actividad normal de clase y aparte otra actividad, porque pues solo ir a escuchar y eso no. La idea es que como es tan importante ese congreso internacional, se pueda validar de esa manera. Y el estudiante pues no presenta esa última actividad que vale 125 puntos. ¿Sí? Pero digamos También. que para presentar esa actividad de quienes podamos participar en el Congreso, ¿ustedes nos disponen los lineamientos como de Claro. qué producto? Sí, sí, claro. Sí, algún producto entregable, ya miraremos si es algo escrito o algo más gráfico. Bueno, todavía como no tenemos la agenda, sí, de cuáles van a ser las actividades y las temáticas, no lo hemos definido. Sí lo comenté con el líder de la especialización porque no me gusta hacer las cosas de manera arbitraria, tampoco me gusta que se vea que es que, bueno, entonces, digámosle a los estudiantes, a los egresados, a los compañeros que vayan y entonces que paguen una inscripción y como si fuera un negocio, o sea, no, nunca me gusta que las cosas se manejen de esa manera, pero sí sé que sea transparente y obviamente quien participe tenga un beneficio, tanto de aprendizaje, pero también una evidencia de esa participación a través de un producto, pues, sencillo, pero que sí valide de alguna manera el tema de nuestro curso, en este caso, Gerencia de Proyectos Sostenibles. Muchas gracias, Entonces, doctor. sí, sí se va a entregar cuáles serán los lineamientos. Yo creo que esta semana, bueno, ya ahorita viene la otra Semana Santa. Ya nos deben estar entregando la información como la programación, ¿vale? Para que nosotros también la podamos replicar a ustedes y decir, pero miren, para gerencia de proyectos sostenibles va a haber una charla de un invitado, mm, no sé, el doctor Joao, que tengo pendiente de traerlo aquí al curso, que es experto en temas de sostenibilidad y entonces sobre eso podemos hacer un informe académico del impacto de los ODS en Colombia o en el sector de la agricultura, bueno, qué sé yo, algo organizamos, pero que no sea complejo, pero sí que genere aprendizaje para nosotros en el desarrollo del curso. ¿Listo? Entonces, sí o sí, claro, no vamos a presentar doble producto porque pues, entonces nadie se motivaría a participar. ¿Listo? Bueno, eso para que tengan en cuenta los costos. Virtual 185.000 y presencial se me olvidó, 135.000 pesos. ¿Vale? Recuerden que es en la ciudad de Cali, 28, 29 y 30 de abril, es decir, martes, miércoles y jueves, porque el viernes es festivo, el viernes es 1 de mayo, o sea que si van presencialmente, pues terminan el 30 y se pueden quedar el fin de semana en Cali, van a bailar salsa, si hay alguien cerca, por favor nos informa para también conocernos si llegan a estar allá. Yo estoy acá en la ciudad de Bogotá, pero Dios mediante, espero poder asistir de manera presencial a Prospecta como lo he hecho en años anteriores. Bueno, había otra mano levantada, no sé. Listo. Profe, bueno, yo quiero asistir, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, ahí ingresan, hacen la inscripción, el sistema les registra, les arroja el recibo de pago, ¿sí? Me avisan, mire, listo, profe, porque nosotros vamos a hacer, como directores, también como tutores, vamos a hacer una base de datos de las personas, tanto estudiantes, egresados, docentes, invitados, externos, empresarios y demás, que asistan, porque también hace parte de la logística y también para acompañarlos, para estar pendientes de esas necesidades, de compartirles la información, de que cualquier dificultad ustedes sientan el apoyo de CACEN. Hay cosas que de pronto no hacemos nosotros, sino que corresponde a registro y control, pero como es un evento de la escuela, pues lo canalizamos a través de los líderes para cualquier eventualidad que se pueda presentar. Ahora, digamos, Angie Natalie dice, listo, yo voy a ir a Cali, voy a ir virtualmente, perfecto. Va a tener esa posibilidad de no entregar la actividad y la modificamos por otra. Pero dice Angie, pero es que yo voy a inscribirme con mis compañeros. Con los 5 compañeros nos vamos a inscribir. ¿Cada uno debe presentar un producto? No, pues si van a asistir los 5 al evento, independientemente de la modalidad, y como son del mismo grupo, pues pueden presentar un solo producto. ¿Sí? Y lo podemos validar de esa manera, siempre y cuando los 5 hayan hecho la inscripción y hayan participado, bueno, hayan asistido a las conferencias, a los eventos que se programen. ¿De acuerdo?
¿Confirman si me escuchan? Sí, señor. Listo. Bueno, si tienen alguna duda, inquietud, bien sea de prospecta, de la actividad y demás, entonces aquí voy a estar. Los que ya deseen irse a descansar, entonces les deseo una feliz noche. Muchas gracias por conectarse a este espacio. Les deseo muchos éxitos. Traten de ir adelantando su actividad también para que tengan unos días de descanso en Semana Santa, pero pues que no llegue la Semana Santa después cargada de muchas cosas, sino más bien que sea un espacio muy programado para que realicen sus diferentes actividades, porque eso también hace parte de la vida de nosotros como seres humanos. Cualquier duda, inquietud, estaré atento. Muchos éxitos esta semana, un abrazo muy grande. Bueno, voy a estar aquí unos segundos por si alguien necesita algo en particular. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, Feliz noche, doctor. Muchas compañeros. gracias, feliz noche. Bueno, Profe, ya tengo el documento acá de la pregunta que te hice, que si me podías dar un pequeño ejemplo ay, verdad. del análisis. Tengo el documento acá que nos compartió el compañero. Vale, ¿y pudiste ubicar los 49 Pues, procesos? ¿puedo compartir la pantalla o...? Sí, espérame, yo estoy compartiendo, espérame a ver. ¿Tienes el rol de compartir o no? Espera, miramos. Pues sí, creo que sí, ya estoy compartiendo. Ah, No sé sí, si ya puedes ver mi está ahí. pantalla. Bueno, este es el documento que nos compartió el compañero. Entonces, por ejemplo, vámonos acá, desde el inicio. Estamos hablando de este, ¿cierto? Del PMOTS. El Entonces, tú PM, dices sí. que son, sí, y aquí dice que son 49. Entonces, este yo hasta ahora lo estoy viendo y entonces yo aquí diría que estos, por ejemplo, esto que dicen elementos fundamentales, todo esto serían los, ¿cómo es que nos dijiste ahorita? Perdón. ¿Procesos? Gracias. Serían estos, cerrar el proyecto o fase. ¿Eso sería? Bueno, ponle cuidado. Hay unos, están divididos en las Sí, diferentes fases. Una es en la fase de inicio. En la fase de inicio creo que hay dos, acá estoy mirando, hay dos. En la fase de planeación hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 hay en la fase de planeación. En la siguiente, que es ejecución. parte 2, el estándar para la dirección de proyectos. Entonces, sí, esos son esos son. Sí, sin embargo, voy a compartirles para que se te facilite. Gracias. Ya dejé de compartir. Muchas gracias. Para como tener más Pues, claridad en ese punto. sí, porque lo que vas a tomar es listo. Ya cuando tengas claridad cuáles son esos 49, que son, Exactamente. pues tú dices, bueno, Sí, analicemos este. No, pues eso es en lo que yo realidad, quiero pues saber. no es tan Sí. relevante el proyecto, pues lo omitimos, pero miremos, Y el análisis, ¿qué tan largo lo hacemos? O sea, me refiero, debe no es, no, no ser. es, no es lo extenso, sino que defina, que lo expliquen, lo describan claramente, cómo Sí, señor. esos procesos que hayan elegido dentro de los 49, que sean 15, 12, no sé, que realmente los, lo expliquen de cómo es útil en el proyecto sostenible que ustedes eligieron de Caldón. Pero no es hacer Ok. un larguero, sino ser muy concretos, pero bien descrito, ¿vale? Listo, sí, señor. Vale, Angie. No sé si Angie, Natalie, Andrea, Sandra, Marlon, Francia, Elizabeth, Sí, sí, señor. O sea, yo me emplaté un poquito, qué pena. tranquila. Tenemos que leer, bueno, identificar 49 procesos, ¿no? De esos 49, escogemos 15 o 20, ¿a qué número para ver Ah, cuáles no, se aplican al proyecto? no importa. O sea, si los 49 aplicaran, pues tienen que explicar los 49, pero pues no es tan común que los 49 tengan una implicación tan directa con el proyecto, ¿sí? Entonces van a mirar de los 49 cuáles son los que sí son más relevantes, los que digan uno, uy, si esto sí conecta con el proyecto. Los que así que son como que medio, como que no tanto, pues los omiten porque pues sería un desgaste y más bien nos centramos en esos que ustedes elijan. Yo doy un ejemplo que 12, ¿sí? Pero pueden ser 20, 25 o por el contrario, pueden ser solo 9, ¿sí?
pero que en realidad ustedes hagan un ejercicio minucioso de conectar, que exista realmente esa relación fuerte del proceso con el proyecto. Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, ahora sí les deseo una feliz noche, cuídense mucho. Gracias, Gracias por tu tutor, que esté muy asistencia. bien. Bueno, Gracias, felicidades. buenas noches para usted y para todos. Que estén bien. Gracias. Claudia, Elizabeth o Franci, ¿me necesitaban?